Muy buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos a Memorial del 2024. En esta ocasión quiero invitarlos a reflexionar sobre el papel que han jugado los intelectuales de derecha al consolidar este frente amplio por México con la unión de PRI, PAN, PRD e invitando a Movimiento Ciudadano. ¿Qué papel juegan los intelectuales en las elecciones? En general, y eso lo abordaremos de manera más polémica y quizás hasta más crítica en alguna charla con Dylan en un viernes. No tardará demasiado, pero por hoy me quiero reír un poco de ese sector intelectual encabezado por Enrique Krause y Héctor Aguilar Camín, entre otros, que desde antes del 18 ya estaban advirtiendo que Andrés Manuel era un peligro otra vez para México, que el comunismo, que recibía financiamiento ruso, que nos iban a llevar a ese tipo de modelo social de desarrollo o de involución, como ellos lo califican. Insistían en esa alianza porque sólo así se podía tirar a este dictador si es que llegaba al poder, e insistían en sumar a Movimiento Ciudadano como en el 18, como que se les olvidó que en el 18 pues esa alianza incluso fue de las peores que pudo haberse dado porque Anaya obtuvo resultados ínfimos en comparación, por ejemplo, con la votación que había obtenido cualquier otro candidato de Acción Nacional en elecciones anteriores. Nos repiten la dosis. Siendo intelectuales, parece que no leyeron a Einstein, que cuestionaba cómo esperas que las cosas salgan diferentes y por supuesto de mejor manera si sigues realizando las mismas prácticas, si sigues utilizando el mismo método. Y eso es lo que están haciendo, repitiendo la dosis. Y lo hacen cimentados en el hígado, no en la intelectualidad, la cual pongo en tela de juicio. Porque lo que a ellos les importa son sus intereses. Naturalmente, el sector intelectual orienta estrategias, rumbos, caminos, construcción de un modelo de país, y lo único que tienen que ofrecer es otra vez el libre mercado, eh, el neoliberalismo, la privatización, el deshacerse de los bienes nacionales, y si no, escuchen los discursos de Xochitl, que pues como abanderada ya prácticamente de la oposición, pues le abre las puertas a Iberdrola, dice que a la ultraderecha le dará garantías para hacer negocio con las energías limpias, etcétera, etcétera. A las pensiones hay que eliminarlas o ser muy selectivos para que lleguen a quienes sí las necesitan. Neoliberalismo en su máxima expresión. Pero, insisto, el papel de los verdaderos intelectuales creo que merece un sitial aparte y lo vamos a abordar próximamente. Pero estos que son pseudo intelectuales parece que no se han dado cuenta que perdieron el 2018 y que con sus ataques fortalecieron a Andrés Manuel López Obrador y que no supieron leer, se concentraron demasiado en tratar de denostar al candidato de la izquierda, que se olvidaron de leer las verdaderas necesidades y exigencias del pueblo mexicano. ¿Y qué quería el pueblo mexicano? No más neoliberalismo, no más gobiernos saqueadores como el de Peña Nieto con todo el descaro del mundo, no más guerra contra el crimen que desemboca en la muerte de un pueblo, como la de Calderón, no más ofertas mentirosas de cambio, como las de Vicente Fox y que al mes ya había olvidado, a pesar de los gritos en el Ángel de la Independencia, de que no nos falles. Y falló. En fin, no supieron leer esos intelectuales que el hecho de denostar a quien ya había tenido la experiencia de gobernar la Ciudad de México y que lo hizo con buenos resultados, sobre todo inaugurando las pensiones para personas de la tercera edad y con obras de infraestructura, los segundos pisos, etcétera, etcétera,
pues ya tenía la gente un antecedente no solo en la Ciudad de México, sino con sus mañaneras de aquel entonces. Le había robado el discurso a Vicente Fox, que se levantaba a media tarde para ver qué había dicho el presidente para reaccionar y tratar de contrarrestarlo. También otro día hablaremos de esa actitud en política y también puede aplicarse a la vida personal, de qué actitudes toma un régimen o un individuo frente a una circunstancia, si es reactiva, si es pasiva o si es proactiva. Y proactivamente Andrés Manuel le robó del 2000 al 2006 todo el discurso a la oposición. Bueno, en ese entonces gobierno de la República encabezado por Fox. Fox, insisto, extraviado, le decían por ahí, me quedé pensando en eso, por eso me entretuve. Le decía a Porfirio Muñoz Ledo, le decía el alto vacío de acá arriba. Reaccionaba en la tarde y luego tenía que salir su vocero, Rubén Aguilar, si no mal recuerdo se llamaba. No, bueno, lo que el presidente quiso decir. Ay, Dios. Bueno, en fin, ahí vemos un ejemplo entre dos contrincantes o rivales políticos, uno tomando una actitud proactiva, que para cuando el otro reactivamente, pero solo en el discurso, porque de medidas concretas para contrarrestar a Andrés Manuel no hubo, para taparle la boca con resultados, esas no las hubo. Asume una actitud reactiva y que solo se circunscribe a lo discursivo. Por tanto, podemos calificarla como pasiva. Él seguía empecinado en catapultar a Martita para que fuera su sucesora hasta que le pusieron un alto y pues ya nos olvidamos de la política, Martita. Por lo menos tú como sucesora. En fin, no dudo que esos intelectuales, pseudo intelectuales, también le hayan vendido la idea de que Martita, al estilo Argentina, podía ser la nueva Evita, Eva Perón. Qué lejos, ¿no? Una de otra. Sin menospreciar, simplemente pues son personas diferentes y tienen objetivos diferentes. En fin. Y estos pseudointelectuales, pues lo mismo la Operación Berlín, cuando en campaña de 2018 Krause articuló todo eso para decir que el comunismo, que Andrés Manuel recibía apoyo ruso, que nos iban a involucrar y adoctrinar precisamente con el comunismo, y bastó una visita al puerto de Veracruz de Andrés Manuel para, con toda la risa del mundo, decir que pues ahí estaba. Además se puso un gorro de aquellos que usan los de Rusia y decirles, pues, aquí estoy esperando a los barcos rusos, ¿no? No para que nos invadan, se sobreentiende, pues, para los recursos para la campaña, para los misiles, en fin, dio tanto a entender con eso, y la verdad es que todo el mundo nos reímos de Enrique Krause y sus brillantes ideas. Y después, pues, estructuran para 2021, siguen sosteniendo, a pesar de los pésimos resultados de 2018, estos pseudointelectuales siguen argumentando que la mejor manera de evitar que Andrés Manuel se reelija primero, porque esa fue una de las primeras ideas que quisieron venderle a la sociedad, que Andrés Manuel se iba a reelegir, que incluso no acudieran a la revocación de mandato, porque era prácticamente una reelección, válgame Dios. Y así han seguido, oponiéndose a todo lo que favorezca incluso a la sociedad mexicana. Acción Nacional dice, y la propia Xochitl, que no votaron contra las pensiones de los adultos mayores, y si uno revisa los tableros de aquella votación, 0 votos del PAN. Pero sí, salen con el discurso de que sí, ellos sí la apoyaron y de que votaron a favor. Basta que les pongan otra vez el tablero de aquella sesión para constatar que no fue así. Estos pseudointelectuales después fabrican, ya más para acá, para no hacerles el cuento largo,
a una candidata que inflan, la alaban como, no lo sé, yo creo que, insisto, ese mote de que pues es la Virgen reaparecida y el pueblo mexicano es una emulación de Juan Diego en conjunto, como para creerle y levantarle una iglesia, un altar. ¿De veras así nos creen estos pseudointelectuales? ¿O son ellos los que se lo creen y así la ven? Y así la venden. Por Dios, parafraseando. La realidad los alcanzó. Siempre cuando trabajé para gobiernos estatales, siempre en el área de comunicación y de imagen y de comunicación política para el gobernante en turno, siempre sostuve la premisa de que si la imagen del gobernante no corresponde con la realidad, esa mentira se te cae en dos patadas. Y así ha ocurrido con ellos. Fox, que traicionó al país, se le cayó la imagen y el discurso y la credibilidad en dos patadas. Calderón, con convertir al país en un cementerio, se le acabó la imagen del presidente del empleo, por ejemplo. Peña Nieto, el gran reformador, las reformas estructurales de segunda generación que prometió para dar continuidad a lo que dejó pendiente Carlos Salinas de Gortari con el TLC y otras cosillas, pues resultó basura. Pero de ahí tomaron otro ejemplo. Hay que recordar cómo llegó Peña Nieto al poder. Un producto prefabricado. Y eso es Xóchitl Gálvez. Y estos pseudointelectuales la disfrazan de indígena, de vendedora de gelatinas, de una joven exitosa que consigue una carrera, de una empresaria fabulosa. No quiero usar la palabra que ella dice, no porque no porque me espanten las altisonantes palabras, sino porque, pues bueno, ya lo dijo ella, ¿no? Ya para qué lo repito. Y ahora se hace la víctima. Ya solo nos falta que, como en el caso Salinas, haga huelgas de hambre entre comidas para pedir que no le tumben su casa, mala vida, e irregular e ilegal, para que no le balconeen cómo fue beneficiada y traficó influencias para beneficiar a sus empresas, en fin. Lo que a mí me sorprende más no es la estupidez de estos pseudointelectuales que si fallaron en 2018 van a fallar otra vez en 2024 por no hacerle caso a Einstein. Ni siquiera han de saber quién es. Solo se leen entre ellos. Y en su burbuja pues siguen girando en torno al mismo círculo estúpido de propuestas que no van a ningún lado. A mí lo que me sorprende es cómo el sector empresarial sigue soltando dinero. Es tanta la animadversión que le tienen a Andrés Manuel López Obrador que a ciegas siguen soltando dinero a sabiendas de una candidata maruchan. Nomás le echaron agua y ya se puede consumir. Una candidata que no va a ningún lado, que va a tener suerte si no termina en la cárcel. Naturalmente no durante esta etapa en la que seleccionan candidatos y mucho menos durante la campaña electoral. Pero después, de todos modos, va a tener que enfrentar. El objetivo ahorita es balconearla y pues que la gente vea la oferta, esa genial oferta que tiene la oposición para los mexicanos. Pero ¿cómo el sector empresarial, no lo supondría más pensantes y sino con asesores que piensen por ellos, se atreven a dejar en manos de Claudio X, de Krause, de Héctor Aguilar Camín, de Alito, de Marco y de los chuchos, el futuro, cuando ellos quieren regresar al pasado y seguir gozando de privilegios, cuando ya fallaron en 2018?
Por eso les decía que merece la pena analizar el papel de los intelectuales en la política y en los regímenes, y particularmente en las elecciones, pero los intelectuales en serio, no estos vulgares pseudo. Y que cómo es posible que los empresarios, por el resentimiento que estos tienen y que se dedican concretamente a la industria editorial, que no es equiparable a las industrias grandes que tienen los majestuosos empresarios del país, que distribuyen Coca-Cola, que tienen Oxxos, que tienen los grandes supermercados, que tienen la industria, que tienen la manufactura en el país, las armadoras de vehículos. ¿Cómo le fueron a confiar su futuro a esta partida de ineptos? Marquito, los Chuchitos y Alito, para que suenen todos iguales, así de chiquitos. Y por sobre todo, a los Krause, a los Aguilar Camín. Otro día vamos a analizar a los verdaderos intelectuales y el papel que juegan en las transiciones políticas hacia la democracia, en los proyectos de gobierno, en la oposición frente a regímenes verdaderamente autoritarios. Esa sí será una charla muy en serio y más productiva. Hoy simplemente amanecí de buen humor y me quería reír un rato de ellos. Espero que ustedes se diviertan con su estupidez y que después de las elecciones del 24, pues los dejemos donde merecen, en la basura. Nos vemos más tarde. Ahí están nuestras líneas de contacto. Suscríbanse, denos un like. Suscríbanse por sobre todo. Estemos juntos todavía. Nos vemos al rato. Cuídense mucho. Que estén bien.